son las drogas quimioterápicas y ahora toda la nueva era de las drogas biológicas que curan a muchos de estos pacientes, pero que tienen sus consecuencias en las infecciones, la hipogamaglobulinemia que estos pacientes tienen y la alteración severa a veces de la inmunidad humoral o celular. ¿Y cómo adquieren estas infecciones? Muchas veces es por vía endógena, donde los infectólogos nos encargamos de tratar de ver cómo las podemos prevenir, porque reactivan algunas infecciones que ya tuvieron, o por la propia flora que tienen, pero también por la vía exógena, por todos los tratamientos y el medio ambiente hospitalario. Entonces, en trasplante de médula hay distintas etapas, ¿sí? En la primera etapa, que tiene mucho que ver con la neutropenia, las bacterias, los virus, los hongos son los que más, las infecciones que más vamos a documentar, y tienen mucho que ver con la flora del paciente, pero también la flora del hospital. Y cuando ya los que se van de alta después de la neutropenia, hay otros factores de riesgo que son los virus respiratorios de la comunidad, continúan las infecciones bacterianas y también todo lo que tiene que ver con el medio ambiente donde esté viviendo, digamos, ese paciente. Lo mismo que las infecciones más tardías. Son a modo de ejemplo, la primera fotito ustedes van a ver ahí una infección asociada a catéter con un túnel, o sea que hay que vigilar las infecciones asociadas a catéter, las neumonías, las infecciones perianales, el tubo digestivo con la enteritis neutropénica que vamos a ver, y las infecciones fúngicas que tienen que ver con el huésped, ¿sí? Hay ciertos factores que tienen que ver con la edad, con ciertas valoraciones genéticas de ese paciente que hace que tengan más riesgo a las infecciones fúngicas, tienen que ver también con las relacionadas al tratamiento. No todos los pacientes oncohematológicos tienen el mismo riesgo y por lejos las leucemias agudas, los trasplantes alogeneicos de médula ósea por el tipo de régimen quimioterápico que utilizan tienen más riesgo de infección, pero también el otro círculo es los relacionados al medio ambiente. Entonces es muy importante tener en cuenta la colonización que estos pacientes pueden adquirir a través del medio ambiente por hongos, la exposición al medio ambiental, ¿sí? Como construcciones, el agua, el fumar, las actividades recreacionales con plantas y también donde vivamos, que hay variaciones geográficas y estacionales. Y ahora vamos a charlar un poquito si es beneficioso o no utilizar cierta ventilación especial como el filtrado HEPA. Aquí ven también otros ejemplos, le puse fotitos, porque esto es lo que vemos todos los días con nuestros pacientes que tienen quimioterapia y hacen mucositis, que tienen infecciones por cándida, que tienen infecciones micóticas que pueden ser graves, sinusitis, infecciones diseminadas por Fusarium que pueden estar en el medio ambiente y otras, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, es un paciente nuestro que tuvo una infección por mucor y ahí van a ver, esto es para mostrarles la endoscopía, y muchas de estas infecciones se previenen con medicamentos, pero también se previenen controlando ciertas pautas del medio ambiente. Entonces, ¿cómo prevenimos estas infecciones? Hoy me toca hablar de control de infecciones, no se asusten, no les voy a hablar ni de profilaxis antibacteriana, antifúngica, antiviral que nosotros usamos ciertos biomarcadores para adelantarnos a hacerle tratamiento a estas infecciones y todo lo que tiene que ver con la vacunación del personal, los pacientes y su familia. Y lo primero que uno se plantea es si va a entrar un paciente a un trasplante o a una quimioterapia, si lo tenemos que colocar en algún ambiente especial, como lo que llamamos ambiente protegido. Hay que ponerlos en esos ambientes, se benefician. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es un ambiente protegido? Es un ambiente que tiene que tener características especiales de ventilación, que tenemos que utilizar allí estrategias para minimizar el depósito de polvo, que tenemos que tratar de no tener ni plantas ni flores en la habitación. ¿Y cuál es el objetivo? Es minimizar la cantidad de esporas fúngicas que vamos a tener en el aire, porque como vieron, estos pacientes se colonizan y con esa propia flora
hacen las infecciones que les comenté. Entonces, dentro de la ventilación, la filtración del aire, que va a tener un prefiltro, un filtro intermedio y por último un filtro HEPA. ¿Qué quiere decir esto? Que remueve el 99,97% de partículas que son mayores a 0,3 micrones. Y recuerden que remueve muy bien al aspergillus, porque el aspergillus tiene entre 2 a 3. Que además ese ambiente protegido y esa ventilación protegida es que tiene recambios especiales de aire, que son de 12 recambios de aire por hora, que tiene presión positiva, es decir, la habitación con respecto al resto de las áreas de la habitación, y que eso, por supuesto, hay que hacer controles, ¿no? Que los controles de esos filtros, según las recomendaciones del fabricante de estos filtros HEPA, y tienen que medir que esa presión positiva que tengamos esté, y en general estas habitaciones tienen un sistema de alarma que cuando no está bien la presión, suena una alarmita y ahí se puede controlar. Y también que para tener esta buena ventilación tenemos que tener todo cerrado, las ventanas cerradas, paredes que se puedan limpiar bien, evitar que los conductos de aire allí estén cerca de construcciones y de animales, ¿no? De palomas, etc. Pero bueno, esto es lo que sería lo ideal, pero ¿qué muestra la evidencia? ¿Qué leemos de la literatura? Y decir, bueno, ¿esto disminuye o no las infecciones? ¿Le cambia a los pacientes la mortalidad? Entonces, en los diferentes trabajos lo que se vio es que disminuyen claramente cuando se toman las muestras, el tener este tipo de habitaciones disminuye la cantidad de hongos que hay en ese ambiente, que esto es real, ¿sí? Y que hay algunos metaanálisis que dicen que eso impacta en el número de infecciones fúngicas invasivas que van a tener los pacientes y que por lo tanto podría impactar en que esos pacientes tengan menor mortalidad. Pero ¿cuál es el problema de estos trabajos? Que son bastante heterogéneos, con distintas poblaciones, entran los trasplantados, los no trasplantados. Generalmente esos trabajos están hechos en brotes, donde una institución tiene un brote, entonces no es la situación habitual, y que se suman intervenciones, porque muchos de estos pacientes también tienen profilaxis antifúngica. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que hace que baje el número de infecciones? Entonces, esto que lo encontré para ustedes ahora, cuando uno busca un poquitito más antes de venir a dar una charla, siempre sale algún artículo y me pareció muy interesante y se los recomiendo. Yo les puse el resumen del trabajo. Es un trabajo español donde ellos hicieron una revisión sistemática de ver cuáles eran los factores de riesgo que nosotros podríamos modificar con nuestras medidas de control ambiental para disminuir las infecciones fúngicas en estos pacientes. Y como conclusión de todos los trabajos que están en este metaanálisis, es que la implementación de las medidas de control del medio ambiente demostró ser efectiva para bajar la incidencia de aspergilosis en los hospitales. Que la neutropenia, o sea, un paciente que está neutropénico, si hay contaminación fúngica, si no tenemos medidas de control ambiental, tanto en el entorno hospitalario como en el domiciliario, la prolongada estadía hospitalaria y la anemia, y ustedes dirán por qué es la anemia, porque un paciente con anemia requiere muchas transfusiones y la sobrecarga de hierro hace que algunos hongos como el mucor tengan un nido mucho mejor para hacer infecciones en estos pacientes. Son factores independientes de riesgo. Que los sistemas con filtrado HEPA son métodos adecuados para reducir la concentración de esporas en el aire, y que la profilaxis antifúngica que nosotros hacemos en estos pacientes de riesgo es una medida complementaria. Es decir, que solo hacer profilaxis antifúngica, tenemos una construcción, dejamos que el paciente traiga plantitas, que se abran las ventanas, la profilaxis va a ser un poquito efecto un par de días o de semanas, pero no va a contribuir a que ese paciente no tenga una disminución global de las infecciones fúngicas en ellos. Y que se deben realizar estudios, porque con estos trabajos no lo pudieron sacar,
de cuáles serían las medidas de control ambiental en los ambientes de los pacientes cuando los mandamos de alta, porque los pacientes no tienen filtro HEPA en su casa. Nosotros le damos algunas medidas, pero bueno, eso falta un poquitito más de estudio. ¿Y qué sabemos del filtro HEPA portátil? Porque yo les mostré las habitaciones ideales, que son con los filtros de pared, ¿no? De los filtros HEPA portátiles sabemos efectivamente que también disminuyen la carga de hongos filamentosos, también de micobacterias, que se utilizan mucho cuando hay construcciones en el hospital para disminuir la carga de hongos, y que si uno los va a colocar en las habitaciones siempre es mejor el filtro de pared, como les mostré en las primeras habitaciones, después el filtro portátil, pero es mucho mejor que no tener filtro HEPA portátil en la habitación, pero que no hay trabajos que comparen cuánto más efectivo es el filtro de pared. Solo yo conozco un trabajo que no fue publicado en un centro de Argentina, donde ellos demostraron que era mejor el filtro de pared. Pero uno cuando va a buscar los trabajos, no hay tantos trabajos que comparen. En cuanto a flujo laminar, no, es muy caro, no mostró que tuviera mayor sobrevida y que claramente disminuyera mucho más las infecciones fúngicas invasivas. Por eso los que hacemos trasplantes desde hace mucho tiempo, antes se utilizaba esto y los pacientes en un ruido abajo y además son muy costosos de mantener y no requerirían estos pacientes o no sumaría mucho el filtro laminar, el flujo laminar. Las muestras de aire ambiental, después la licenciada va a hablar un poquitito más. Yo lo único que les quiero comentar es que las normativas internacionales no dicen que hay que usarlo de rutina, sino que lo más importante es controlar el buen funcionamiento de la ventilación, que si uno cambia los filtros, controla el funcionamiento, sí. ¿Y cuándo uno lo tendría que hacer? Cuando en la unidad donde ustedes están tienen un aumento en el número de infecciones fúngicas invasivas, o cuando hay que hacer, cuando tenemos que hacer arreglos cercanos a la unidad, o hicimos en la unidad antes de habilitarla, hacer los buenos controles. Aunque el INCUCAI nos obliga a hacer una vez por año. Estas son normativas argentinas. Y entonces, como resumen de ambiente protegido, los trasplantados alogenéicos de médula ósea es una recomendación A1. Tienen que estar bajo este ambiente protegido con filtro HEPA, diferencias de presiones, como hablamos. Los trasplantes autólogos, si van a tener una neutropenia prolongada también. Y por supuesto, cualquier otro paciente oncohematológico que tenga neutropenia prolongada, sería por supuesto razonable su uso, porque a veces tienen neutropenias de 30 días, ¿sí? ¿Qué hacemos en nuestro hospital? Nosotros, el estándar nuestro de cuidado para los trasplantados de médula es con habitaciones de ambiente protegido, y para el resto de los pacientes todos van con filtro HEPA, hacemos cerrar las ventanas y todas las medidas que después la licenciada va a hablar un poquito más que yo. Bueno, y por supuesto esto solamente es para ponerle que las normas de construcción y renovación hospitalaria las tienen que tener en toda institución, y estos pacientes recuerden que se hacen las tomografías no en la unidad, uno los tiene que pasear por el hospital. Entonces siempre, aunque no estén en la unidad de médula, la obra de construcción y renovación hospitalaria, hay que cumplir con esas medidas, y todo paciente oncohematológico tiene que salir con el barbijo N95 cuando es transportado, para tratar de disminuir la carga de hongos en las otras áreas del hospital donde no está tan protegida. ¿Y cuáles son otras medidas de control de infecciones? La vigilancia activa con hisopados de vigilancia para bacterias multiresistentes. Esto ya es una estrategia, parte de la estrategia multimodal de la OMS. Esto nos sirve para evitar la diseminación de estas bacterias multiresistentes, porque ya está bien determinado que las infecciones por OMR en los pacientes oncohematológicos tienen elevadísima mortalidad. Entonces tenemos que tratar de ser pacientes colonizados, que se diseminen dentro de nuestra unidad, y además nos sirve para los tratamientos empíricos iniciales, ¿sí?
En cuanto a EBR y SAMR, eso va a depender de cada institución, de las infecciones que ustedes tengan y si tienen que hacer o no vigilancia. Después el cuidado de la piel, hay mucho debate si hay que bañarlos o no hay que bañarlos con ducha. El agua puede transportar hongos y eso puede diseminarse a través del vapor. Entonces muchos recomiendan que se bañen o los bañan con los pañitos o sentados con el duchador de mano y por supuesto estos pacientes que tienen muchas escoriaciones en la piel hay que lubricar muy bien la piel para que no haya penetración de microorganismos y mantener bien limpia la región perianal. No se necesita colocarle cremas antibacterianas ni nada en la región perianal, sino la buena higiene perianal. En cuanto a la cavidad oral, lo mismo, tiene que tener, antes de ir al trasplante, su cavidad oral bien, hay que mandarlos al odontólogo, y una vez que ya están plaquetopénicos y neutropénicos, se utilizan los buches y pueden utilizar un cepillito muy finito, como los de bebé, si no se van a lastimar, sino por ahí en los periodos donde están tan neutropénicos y tan plaquetopénicos, lo que se utilizan más son los buches por arrastre y evitar las prótesis en esos momentos tan importantes porque pueden lastimarnos. Evitar, por supuesto, el uso de termómetros rectales, enemas, supositorios, tampones, ¿sí? Y esto es otra cosa que yo quería traer de la dieta, porque estos pacientes que encima no comen muchas veces por la mucositis y demás, y depende en qué país estemos, los restringimos mucho con la comida, porque ustedes saben que hay una dieta que se llama dieta para neutropénicos o dieta con disminución de la cantidad de bacterias, porque si les dije que cuando comen el tubo digestivo se coloniza con determinadas bacterias, muchas veces la ingesta hace que esas bacterias puedan traslocar. Entonces, eso en la dieta estricta neutropénica hay que evitar el uso de las frutas, las verduras frescas y demás. Pero la desventaja que tiene es que muchas veces estos pacientes no se alimentan bien porque no quieren comer todo lo otro que le damos totalmente cocido y demás. Entonces, ¿qué se sabe actualmente? Y se los voy a pasar así rapidito, que los distintos trabajos mostraron que compararon a un grupo de pacientes darle esta dieta tan estricta versus la dieta normal que puede comer cualquier persona, pero que cumpla con los pasos de una alimentación segura, y no mostraron diferencias en las infecciones, en la bacteriemia y en la mortalidad. Entonces ya hay diferentes metaanálisis, que estos que encontraron 473 artículos seleccionados, y que vieron que uno puede dar una dieta con frutas, con verduras y demás, y va a cumplir con todos los pasos necesarios, que es limpiar, lavarse las manos y la superficie, separar y prevenir el cruce de contaminación de un producto vegetal con la carne cruda, por ejemplo, cocinar muy bien la carne, eso sí, y enfriar correctamente los alimentos y no dejarlos más de 2 horas a temperatura ambiente. Esto también para mostrarles que en pediatría es lo mismo, en trasplante pediátrico, todos los trabajos nuevos y la Asociación Europea de Pediatría mostró lo mismo, ¿sí? Que es muy importante adaptar la dieta a cada centro, a cada país, pero cumpliendo con lo que se llama alimentación segura. En nuestro hospital vino un clínico muy joven y que encima había hecho toda medicina del deporte y alimentación segura, y me dice: Rosana, yo quiero que coman kiwi, que coman banana, que coman... No. Bueno, entonces empezamos a buscar esto, porque los que somos más grandes en esto, esto era como prohibido. Pero empezaron a comer nuestros pacientes. Por supuesto, tienen que garantizar que se cumplan las medidas de seguridad. Entonces, en la Argentina hay gente que no tiene cloaca, que no tiene agua potable, y por supuesto a ese paciente no le vamos a decir que coma la fruta cruda, le vamos a decir que coma todo cocinado. Entonces, si uno garantiza en el hospital y después en la casa, de acuerdo
al ambiente de ese paciente esto, uno puede hacer esto. Entonces yo acá les puse un resumencito que sí o sí lo que hay que evitar es los lácteos o quesos no pasteurizados y las carnes crudas, eso no, la carne tiene que ser bien cocida, evitar el mate y las preparaciones natriuréticas, la marihuana es porque puede tener hongos, el monitoreo de la temperatura interna de la carne, esto se hace por supuesto en la casa no, pero sí tiene que saber el paciente que tiene que estar bien cocida, descartar las comidas que están mantenidas a temperatura ambiente por más de 2 horas y las verduras frescas ensaladas están permitidas siempre que las condiciones de manipulación, preparación de los alimentos se cumplan. Y seguir siempre las guías de preparación y almacenamiento de comida segura con estos 4 pasitos esenciales que es limpiar, separar, cocinar y enfriar, que la verdad que todos deberíamos comer así y preparar nuestros alimentos de esta manera. Bueno, el agua rápido, el agua tiene que ser, puede ser agua envasada, puede ser agua hervida, puede ser agua potable, eso no hay problema. Y hay que evitar la recreación en lagos o ríos porque puede haber Cryptosporidium y otros agentes. Bebidas seguras sí, que son todas las bebidas envasadas y lo que no hay que agregarle hielo, porque el hielo ese comprado, uno no sabe la calidad del agua. Y las visitas que no vamos a dejar permitir son aquellas que tengan enfermedades infecciosas, los chicos, o sea que vengan con conjuntivitis, que vengan con resfrío, y los niños, en algunos centros no dejamos que entren porque los chiquitos a veces no pueden cumplir con las medidas de aislamiento o no las entienden o pueden ser que estén incubando algunas infecciones respiratorias. Por eso es que algunos son más estrictos. Obviamente, si hay una mamá que necesita ver a su hijo y demás, se establece en la unidad todas las medidas necesarias para que ese chiquito pueda entrar. Son pacientes que a veces psicológicamente necesitan, pero hay que hacerlo con mucha pauta de alarma. Y los trabajadores de salud, no trabajemos resfriados, no trabajemos enfermos, démonos las vacunas que nos tenemos que dar, la anual, sobre todo de influenza, y si no estamos vacunados para papera, rubiola y sarampión o varicela, o no tenemos anticuerpos o no tuvimos estas enfermedades, vacunémonos porque esto ayuda a también prevenir la infección en nuestros pacientes. Siempre hay que dar pautas ambulatorias a los pacientes, de todo lo que les dije, pero siempre hay que decirles que nos consulten antes de irse de viaje. Hay pacientes que dicen, doctora, yo ya hace 2 meses me trasplanté, pero saqué pasajes para irme a Brasil, justo en el lugar donde hay dengue, entonces no pueden, tienen que consultar previamente. Y cuál es el rol, y le voy a pasar a la licenciada ahora, el rol de las ESIs, de las enfermeras, que es muy importante en la unidad de trasplantes porque implementan todo el programa de control de infecciones. ¿Para qué? Para evitar las infecciones asociadas a catéter, los aislamientos, ella le va a comentar bien cómo tenemos que entrar vestidos a la unidad, la higiene de manos, la limpieza y desinfección ambiental, la limpieza y desinfección de otros elementos, cómo controlar que se haga todo bien, lo de ventilación que les dije, y sobre todo el programa de educación del paciente y la familia, son las que más pasan con estos pacientes el tiempo. En la unidad nosotros los médicos vamos un ratito, pero las enfermeras están todo el día allí, y nosotros en nuestro hospital hicimos un manual que le damos a los pacientes oncohematológicos con todas estas medidas y otras que tienen que ver también con la quimioterapia, los efectos adversos, para que puedan leer, para que puedan consultar. Y bueno, agradezco muchísimo a ustedes, primero que me escucharon, y al servicio de infectología en general. Acá hay muchos representantes del hospital, a quienes agradezco, al servicio de hematología y a Juan Ignacio Ramírez, que es nuestro clínico y que fue un innovador en todo esto de la alimentación y ejercicio de nuestros pacientes. Hacen ejercicio en la unidad. Así que, bueno, muchas gracias.